Alberto Zamora, él es académico y especialista en derechos humanos. Y también nos acompaña Roxana Juárez, analista senior de Southern Pulse. Gracias a ambos. Feliz año, por supuesto. Bienvenidos a esta mesa. Les pido una opinión de un minuto 30 segundos para hacer más dinámica el tema del día de hoy, por supuesto. Me gustaría empezar, miren, poner el tema sobre la mesa. Me llama mucho que en los últimos 6 años defender una causa, salir a las calles, hacer activismo, se haya vuelto una actividad tan peligrosa en algunas regiones del país. Entiendo que en el mundo hacer este tipo de activismo puede resultar peligroso, pero a tal grado de perder la vida, así estamos en México. Me gustaría empezar contigo, Luis Alberto. Adelante, el primer saque. Gracias. Sí, pues brevemente para hacer una introducción al tema del que amablemente nos ha invitado tu auditorio, podríamos decir que efectivamente México es uno de los países más peligrosos para defender, no solo para defender la libertad de expresión, sino para la defensa de los derechos humanos en general. Esto tenemos nosotros que hablar de diferentes épocas históricas, pero sobre todo, digamos que con el periodo de la Guerra Sucia, implementada por Felipe Calderón, es cuando se da un mayor incremento. No hablaríamos tanto del tema de la Guerra Sucia en México, que es una época muy explorada ya y muy estudiada por, valga la redundancia, la gente que hace investigación, pero digamos que en el contexto latinoamericano, México es uno de los países en los que representa un mayor peligro a hacer activismo y por lo tanto la defensa de los derechos humanos. Digamos que en las últimas décadas se ha diversificado los movimientos en defensa de los derechos humanos. Podría yo mencionar solo a modo de introducción la libertad de expresión que hacen, por supuesto, las personas que ejercen el periodismo, pero también hay defensa de derechos humanos, de medio ambiente, de mujeres, diversidad sexual, niños. Son grandes fragmentaciones de las que se han presentado, se han incrementado en estos últimos años, pero cada colectivo en defensa de los derechos representa un peligro. Digamos que hay movimientos y defensores de derechos humanos que no son tan visibles, pero las cifras son espeluznantes, por decirlo en el mejor de los escenarios, y esto también implica un reto para la política pública, sobre todo para, digamos que entre comillas, estos nuevos gobiernos, establecer políticas públicas que logren la seguridad de las personas que hacen la defensa de los derechos humanos. Entendamos nosotros que las personas que hacen la defensa de los derechos humanos no es una conducta que sea arbitraria, no es una conducta que sea solo por defender o que una persona de un día para otro se le ocurra decir, hoy quiero ser activista. Sí. Las personas que hacen defensa de derechos y las personas, por supuesto, que hacen activismo es porque han sido violentadas históricamente en sus derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado debe dar esas seguridades, Bien. más en estos nuevos momentos, donde hablamos de que hay, entre comillas, diría yo, gobiernos de transición con mucha experiencia que, digamos que lo que se Bien. esperaría para estas décadas es precisamente lograr políticas públicas que garanticen la defensa de las personas que hacen defensa en beneficio de las personas que no pueden defenderse. Bien. Roxana, ¿qué No sé observas? si ¿Qué se todavía tenga descompuso tiempo. en México al respecto de este tema? Pues mira, Gabriel, yo empezaría diciendo que se acaba de aprobar la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que eso ya de saque nos tendría que preocupar mucho porque tenemos un 97% de impunidad en el país, donde no solamente no se investigan las desapariciones o, o la violencia contra los derechos humanos, sino que además estamos hablando de que ya ahora, con este largo historial de no investigar exhaustivamente y darle justicia al mexicano común y corriente, tú imagínate qué va a pasar con las personas que están involucradas en temas de activismo. Te doy un dato rápidamente. El Global Witness acaba de dar una serie de cifras en donde habla de 193 personas que fueron asesinadas en el 2023 en el mundo. Pero México está en el cuarto lugar en el mundo de personas que han sido asesinadas por su activismo. En su gran mayoría esto está relacionado con cuestiones de medio ambiente. Los 4 países más importantes en esta desgracia son Brasil, Colombia, Honduras y México.
E insisto, y en México estamos hablando de que además tenemos 115,000, más de 115,000 desaparecidos, en donde nadie ha intentado hacer nada, nadie ha ni siquiera apoyado a las organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a esto porque tienen un familiar con una motivación muy negativa, porque tienen un familiar desaparecido, y entonces ahora tenemos prisión oficiosa, en donde imagínate qué les espera a estos activistas. ¿No? Pues es, como bien comentado, es una actividad riesgosa. Me llama mucho lo que comentabas, Luis Alberto, ahorita me gustaría regresar, tengo que ir a la pausa, pero me gustaría regresar. ¿Cuál es la actividad, comentábamos, haciendo un repaso en medio ambiente, la defensa del medio ambiente, algunas culturas, tradiciones indígenas, los desaparecidos, por supuesto? Vaya, cualquier actividad que uno se vaya a tratar de defender, se puede poner la vida en riesgo. Me gustaría regresar con esto y obviamente más temas. Vamos a la pausa y regresamos. Cualquier actividad en la que se levante la voz de una persona, llámese medio ambiente, causa indígena, desaparecidos, inseguridad, las colectivas, periodistas, vaya, me llama la atención que pues en cualquier actividad puede haber violencia. Entonces yo estaba tratando de comentar, bueno, ¿qué se descompuso? Y no sé si esto tenga que ver con el grado de impunidad, sobre todo porque aquí la pregunta es, ¿quién gana? ¿Quién gana cuando se silencia a una voz como esta que está picando piedra, que está señalando cosas que están algunas veces pues están mal? ¿Pero quién se beneficia detrás de acallar a un activista, Luis Alberto? Sí, bueno, aquí yo entraría precisamente retomando tu pregunta anterior, que solo para dar el contexto y retomando una cifra muy importante, en 2020, 70% de las personas que hacen activismo recibieron una amenaza. Contestando a tu pregunta de quién se beneficia, nosotros tenemos que entender que hay dos factores principalmente que se benefician. Primero, debemos entender que del 70% de las amenazas y los ataques que se reciben a defensores de derechos humanos y periodistas, el 40% son ataques que vienen de una institución de gobierno, de los tres poderes. Habrá que hacer el análisis en porcentaje, pero de manera muy Vaya. general, 40% de los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas vienen directamente de una institución, en tanto que el otro 30% viene directamente de algunos agentes que no necesariamente pertenecen a gobierno, que pueden ser agentes o personas o sujetos a los que por algún interés la defensa de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión ponen en entredicho la función que tiene este agente al que desde su perspectiva se afecta un interés. Si nosotros tomamos esta cifra, podemos decir que el 70% de estos, si nosotros eliminamos estos dos agentes que están violentando a nuestros defensores de derechos humanos y a nuestros periodistas, nosotros prácticamente superaríamos la prueba de fuego para dar certeza a las personas que ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Y obviamente nosotros tenemos que hablar que estos dos agentes pues tienen intereses muy diversos en toda la gama de la defensa de los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, como tú bien lo comentabas, puede ser defensa de pueblos originarios, defensa del medio ambiente, defensa del agua, minería, incluso derechos laborales, derechos de las mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Entonces nosotros tenemos que analizar y tenemos, insisto yo, que este beneficio que se genera a estos agentes es mayúsculo, porque obviamente abona a culturas de Uf. impunidad, de falta de certidumbre para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y de periodistas, y nos coloca en un, como decía también mi colega, nosotros en este tema estamos abajo de Colombia, si mal no estoy. Abajo de Colombia nosotros estamos en riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos y la de periodistas. Bien, en este sentido, Roxana, ¿quién gana al acallar a los activistas? Pues a mí me parece que aquí los únicos que pierden son los activistas y la sociedad civil, porque al final del día los activistas se han convertido en una voz de la sociedad civil. A falta de respuestas de parte del gobierno, son una voz, son un síntoma de que las cosas bien y de que las cosas y de que algo mal está sucediendo.
En este caso, como comentaba yo, bueno, estamos hablando de una impunidad impresionante. Hemos visto innumerables marchas que respecto a a cuestiones de desapariciones forzadas, de personas que están exigiendo seguridad, pero lo que dice Luis Alberto me llama mucho la atención, este 40% que por que seguramente proviene de las propias instituciones gubernamentales. Me llama la atención porque entonces, si ahora se está aprobando la prisión preventiva oficiosa en un país donde de por sí no se investigaba y ya había un alto índice de impunidad, lo cual lo ha dejado saber la sociedad civil a través de su activismo, ¿qué va a pasar en estos momentos cuando tenemos un problema de que te pueden detener y cárcel así sin más? Eso es absolutamente preocupante. Y yo no veo en las políticas públicas en estos momentos, en este nuevo gobierno, que se esté haciendo una mención de la sociedad civil, de la participación de la sociedad civil, por ejemplo, de la participación de la sociedad civil en cuestiones medioambientales, que es una de las quejas más importantes de los activistas, y sobre todo en cuestiones de seguridad, que también las hay. Fíjate, qué interesante pones un tema. No sé de qué tamaño sea, pero hace poco platicaba con una amiga activista, feminista, miembro de una colectiva, y ella comentaba que tenía miedo de salir a protestar por algunas situaciones que sucedieron. Me parece que este panorama que tenemos, no sé si estamos viendo que se está desincentivando, pues en cierta manera, el señalamiento, la denuncia, más allá de la protesta que se pueda dar, pues puede ser muy simbólica, pero ya dedicarse a una defensa, digamos, más especializada, como quizás cuestiones legales, ¿no? Que también muchos abogados que se dedican al activismo a través de la defensa, no sé si este panorama está desincentivando o puede caer en desincentivar la defensa de ciertos temas, Luis Alberto. Bueno, aquí retomando el tema del caso de las feministas, solo un dato duro para 2022, 60% de las marchas que se realizaron en México, repito, 60% de las marchas que se realizaron en México fueron por colectivos feministas. Pero ahí nosotros tendríamos que hacer un distingo en el caso de las feministas, porque lo cierto es que este movimiento ha tenido mucha visibilidad, pero las nuevas tecnologías, digámoslo así, en estos últimos años que hemos atravesado por una modernización de las formas de combate, digamos que el ciberactivismo representa un área de oportunidad que no se debe desdeñar. Es decir, si bien es cierto que hay posturas que hablan, yo no la comparto definitivamente, de que hablan de que el ciberactivismo no es una forma de activismo, yo creo que es uno de los ejes que puede abonar, como decimos en derechos humanos, a visibilizar los entornos de violencia. Pero obviamente no se puede quedar el activismo en el activismo de redes sociales, sino que tiene que diversificarse, como tú bien comentas, con diferentes acciones. La primera es organizarse. Eso es lo más importante, organizarse mediante grupos de colectivos, pero también representa un punto de coyuntura que desafortunadamente en estos sexenios ha habido una disminución en cuanto a los recursos públicos para las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay que fomentar precisamente el trabajo que hacen algunas organizaciones. Tampoco podemos ser ingenuos y decir que no hay organizaciones que tienen una plataforma política o fines políticos, pues eso también es cierto. Tan es cierto como el gobierno tiene sus plataformas y sus ejes políticos. Pero lo cierto es que, desde mi perspectiva, el movimiento feminista es uno de los movimientos más combativos, con una historia de vejación a sus derechos, y digo yo que hay que aprender precisamente de los movimientos feministas. Son los más visibles, son los que, pese a las violencias que hay, precisamente en cuanto a la limitación a su derecho a la protesta, las mujeres es un colectivo en general que representa luchas muy combativas, por decirlo de la mejor forma, y que representa precisamente esa área de oportunidad que tenemos los otros colectivos en defensa del medio ambiente, en defensa de los derechos de los adultos mayores, en defensa de la comunidad LGBT, para nosotros replicarlo, pero también hay que establecer una lucha desde otras perspectivas. La lucha jurídica, que nosotros lo conocemos Claro. como el litigio estratégico,
también es importante y fortalecerlo con políticas públicas de intervención, es decir, que las organizaciones de la sociedad civil vayan directamente a las zonas de violencia y establezcan proyectos de intervención para hacerse más visibles. Claro, interesante. Roxana, ¿cómo lo observas tú? Perdón, sí, estoy de acuerdo Ahí con está. los comentarios Adelante. recién vertidos y sobre todo porque el tema del feminicidio involucra, sobre todo en en las últimas manifestaciones que hemos tenido, involucra este alto índice de feminicidios que hay en México. México también está, desgraciadamente, entre los primeros lugares de feminicidios con 26.715 personas o más asesinadas y sabemos que apenas en el 2007 comenzamos a tener este concepto de feminicidio y dándole un lugar a este delito dentro del sistema de justicia. Sin embargo, sabemos también que en el país no hay una homologación en todos los estados, no tenemos, nuevamente vuelvo a este asunto Sí. no tenemos investigación, no tenemos una investigación de género, no tenemos una serie de cuestiones de género forenses que tendrían que construir los casos para poder hacerles justicia a tantas de estas mujeres que han desaparecido o que han muerto en circunstancias de una violencia enfocada a su género. Entonces, sí creo yo que estoy de acuerdo con mi colega, el feminismo es uno de los, digamos, activismos más combativos, pero también está vinculado a este tema de violencia que se ha incrementado en los últimos años con muchas, digamos, orígenes, tiene mucho que ver con el crimen organizado, con el dominio del crimen organizado en diferentes lugares, pero sobre todo tiene que ver con la impunidad, con el hecho de que quienes perpetran estos delitos se sepan que lo pueden hacer porque no va a haber consecuencias. Claro, claro, sí, todo ligamos otra vez, digamos, al tema de la impunidad. Y por cierto, ya se me acabó el tiempo, pero hay que recordar que el gobierno federal que terminó, el gobierno de López Obrador, se peleó durísimo contra algunas organizaciones de la sociedad civil, no todas, pero me parece que ayudó mucho a ese discurso fuerte, duro en contra de las organizaciones de la sociedad civil y ya pues para muchos la narrativa era de que las organizaciones eran malas, corruptas y bueno, este discurso que se había empezado a implantar. A ambos les agradezco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis Alberto, Roxana, feliz año, feliz arranque de este 2025 y a usted también que sigue en la programación de Mega Noticias, le deseo lo mejor.